Cristo te promete ser un triunfador, sendas de victoria que le den loor. Él será tu guía, a tu lado irá, tu camino guardará. Vencedor. Bendiciones y bienvenidos al devocional de este día miércoles. Damos gracias a nuestro Dios todopoderoso por la vida y la salud que nos da para poder dirigirnos a cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos. Vamos a poner en palabras de oración todo lo que vamos a hacer en esta pequeña actividad espiritual. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por este privilegio de poder estar con tu iglesia, de poder predicar tu palabra, de poder aprender, Señor, primeramente de ella y poder ser un transmisor, un instrumento tuyo para llegar a muchas personas con el mensaje de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te doy gracias y te pido estas cosas. Amén. Vamos a entonar una pequeña alabanza que se titula Veo al Señor, el número 28 en los libros de canto. Veo al Señor, alto y sublime, sentado sobre el trono de mi ser. Veo al Señor, alto y sublime, sentado sobre el trono de mi ser. Él es santo, Él es santo, Él es santo, sentado sobre el trono de mi ser, sentado sobre el trono de mi ser. Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso. Nuevamente, hermanos y amigos, qué bueno que usted esté pendiente en los días miércoles con este pequeño estudio devocional basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 9. El título de esta meditación es ¿Cómo es la oración agradable? ¿Cómo es la oración agradable? Dice la palabra del Señor, Lucas 11, 9. Y yo os digo, son palabras de Jesucristo, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad, dice, y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esta es palabra de Dios, palabra del Señor. En este mensaje, en esta predicación, vemos nosotros el interés de los discípulos de Cristo. Había un interés muy grande de ellos de aprender a orar, una preocupación. Ellos llegan donde el maestro y le dicen, maestro, enséñanos a orar. Nosotros queremos aprender cómo elevar oraciones en las cuales Dios se agrade, Dios nos escuche y se sienta placer en escuchar nuestras oraciones. Entonces los discípulos de Cristo le dicen al maestro, así como Juan instruye a sus discípulos, te pedimos que tú nos instruyas a nosotros para que nuestras oraciones sean agradables. Y es ahí en donde nuestro Señor Jesucristo introduce en esa forma de enseñarles a ellos, introduce esas tres palabras muy importantes. No debemos ver esas palabras como repeticiones o como algún mensaje redundante. No, en la palabra de Dios no hay repeticiones ni mensajes redundantes. Al contrario, ese buscar, ese pedir, ese hallar, ese suplicar, esas palabras tienen un alto significado, cada una de ellas. Así que brevemente vamos a estar viendo, hermanos y amigos, qué significan cada una de esas palabras. Nuevamente el texto. Y yo os digo, pedid, buscad y llamad. Pedid, buscad y llamad. ¿Qué implica el pedir? El pedir. El pedir implica y nos enseña primeramente que la oración no es simplemente un rito, no es una ceremonia, tampoco es una repetición, es un rezo, o estar repitiendo palabras y palabras y palabras. No es así, es un pedir. Este pedir
involucra también o nos da a entender que nosotros como hijos de Dios estamos totalmente dependientes de Dios. Usted y yo no somos autosuficientes, dependemos de Dios. Por eso decía el salmista, por eso dice el salmista, fíate de Jehová, el proverbista, fíate en Jehová con todo tu corazón o de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, estamos dando a entender que necesitamos prácticamente de todo. Nosotros dependemos de todo, aún el aire que nosotros respiramos, es porque Dios nos lo da. Cada latido de nuestro corazón, cada inspiración es por el poder de Dios. Entonces es algo en la cual venimos delante de Dios y reconocemos que necesitamos 100% de Él. No somos autosuficientes. Totalmente opuesto. Lo que hizo aquel hombre, el fariseo, ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, recuerdan a aquel fariseo que oró para sí mismo, que le decía a Dios, gracias Señor, te doy porque no soy como ese publicano, no soy pecador, creo que usted conoce perfectamente esa historia, anótelo, Lucas 18, versículo 11 y versículo 12, es totalmente opuesto a lo que la palabra pedir está dándonos a entender. Dependemos de Dios, pero este hombre oró consigo mismo, no era un diálogo, aquello no era un diálogo, aquello era un monólogo. Él estaba orando, ahora no estaba pidiendo nada, no estaba agradeciendo nada, simplemente estaba hablando acerca de lo bueno que él era. No es, el pedir a Dios no tiene nada que ver con esa oración del fariseo, es la circunstancia en donde nosotros venimos adelante de Él como el publicano y reconocemos nuestra miseria espiritual, que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Sin Dios no podemos hacer nada. Y venimos delante de Él con humildad, ¿verdad? Con humildad y le decimos, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Así que el pedir quiere decir que nosotros somos dependientes totalmente de Dios. El pedir también nos da a entender que tenemos comunión con Él, porque Él es nuestro Padre. Significa la confianza y la seguridad de un hijo cuando va donde un padre. No es lo mismo que usted vaya donde el vecino, que usted vaya donde un maestro, que usted vaya donde un compañero de clase a pedir algo. No es lo mismo. O un compañero de trabajo, que pedirle a alguien que está contigo, o un padre, o una madre, un ser querido, a alguien que es parte de tu familia, tu sangre, ¿verdad? Entonces ahí mismo hay confianza y seguridad. Cuando nosotros decimos pedir, nos está dando a entender de que hay una relación, una comunión en donde Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos que dependemos de Él. La segunda palabra es la palabra buscar. ¿Qué implica la palabra buscar? La palabra buscar implica intensidad y anhelo sincero. El deseo de nosotros de ir y estar delante de la presencia de Dios. Nosotros ir a buscar. Hay un esfuerzo personal en el cual nosotros cuando oramos, es cierto, le pedimos a Dios, pero también cuando nos acercamos a Él, debe haber un esfuerzo personal de parte de nosotros, como decimos nosotros, ponemos de nuestra parte en la oración, Dios nos ayuda, Él está dispuesto y extendiendo la mano para socorrernos en los momentos difíciles, pero también nosotros tenemos que orar buscando, con anhelo, con un deseo ferviente, como decía el salmista. Ahora sí el salmista dice, como el ciervo que brama buscando las aguas, así dice el salmista, clama a Dios, me busca con ansiedad, con preocupación en la oración. Cuando dice la palabra de Dios, buscar significa esa preocupación de ir donde está Dios, porque Él no necesita de mí, yo necesito de Él y yo voy a buscarlo, ¿verdad? Con la seguridad de que Él me va a atender, pero al mismo tiempo el Señor está esperando de mí un compromiso, ¿verdad? Un compromiso. Quiero ilustrar esto que estamos diciendo, el pedir, que así como Dios está dispuesto a ayudarnos, también nosotros debemos estar dispuestos a poner de nuestra parte. Usted le pide a Dios madurez espiritual y ora, pidiéndole, Señor, ayúdame a crecer espiritualmente. Es una petición que le hace a Dios. Estás, en este caso, buscando crecimiento espiritual y madurez, pero también debe poner de tu parte.
Tienes que ir a las Escrituras y comenzar a estudiar. Tienes que estudiar la palabra. Tienes que buscar cómo ser en la iglesia un miembro activo. Pero si estás sentado y siendo un miembro de banca, entonces nunca vas a madurar. Si no estudias la palabra del Señor, por mucho que le pidas y le pidas a Dios, no vas a alcanzar madurez. También es lo mismo cuando venimos nosotros delante de la presencia de Dios y le pedimos, Señor, dame un empleo, tengo una gran necesidad. Pero al mismo tiempo está a la disposición mía hacer las hojas de vida, los currículos y ponerme y levantarme temprano e ir a las empresas y a poner, ¿verdad?, a todas esas empresas las hojas de vida, los currículos. Entonces yo debo poner de nuestra parte, debo poner de mi parte. Ahí debe haber un esfuerzo. La palabra del Señor, ¿verdad?, me indica en ese buscar la preocupación mía también de moverme. Dios me va a ayudar, ¿sí? Pero ¿cómo va a ser, cómo puedo yo hacer llegar mi currículum a la empresa? Yo tengo que llevarlo. Pero antes de salir lo pongo en las manos de Dios. Señor, que se haga tu voluntad, ayúdame. Es lo mismo pasa cuando usted le pide, Señor, ayúdame a soportar las tentaciones. Y le pide, no me metas en tentación. Pero también debe haber un esfuerzo personal, yo mismo, de huir de las tentaciones, evitar las tentaciones. Le voy a estar pidiendo al Señor que me ayude a evitar las tentaciones y estoy pasando por lugares en donde puedo ser tentado. Entonces le pido a Dios, líbrame de las tentaciones, ayúdame a no caer en tentaciones, pero al mismo tiempo debe haber un esfuerzo personal, un esfuerzo suyo, mío, de evitar caer en tentación y de huir de esas oportunidades en donde puede existir la tentación. Debo huir. Lo mismo, yo le pido perdón a Dios, perdona mis pecados, pero también debe haber un esfuerzo mío de perdonar a los otros. Porque dice la palabra de Dios, que si yo no perdono a los demás, el Señor no va a perdonar mis pecados. Entonces, el pedir, hermano, involucra, es cierto, está la bendición de Dios. Está Dios, que dice que Él no nos va a dejar huérfanos, ¿verdad? No nos va a dejar sin su ayuda. Pero también debe haber un esfuerzo personal por poner de mi parte, ¿verdad? Esfuerzo, constancia, sacrificio, insistencia, que es la otra palabra, la última palabra que menciona el escritor Lucas, que implica la palabra llamar. La palabra llamar implica perseverancia, implica constancia. Por eso dice el apóstol Pablo en Colosenses 4:2, perseverando en la oración, velando en ella, en todo tiempo, perseverando en la oración. Esa es una virtud muy grande que nosotros debemos de tener al momento de orar. Lamentablemente muchos cristianos consideramos a la oración como un autoservicio, ¿verdad? Como un cajero automático. Consideramos la oración como algo en el cual nosotros queremos que nos conteste ya, inmediatamente, automáticamente. Tener ahí el dinero, la oportunidad, la bendición, el alimento, el trabajo, la salud, la protección, y tenerla instantáneamente. Entonces, cuando nosotros vamos con esa actitud, y Dios en ese momento nos dice, no es el momento, ahorita no, más tarde, o Dios nos dice no, nos vamos a frustrar, no vamos a seguir orando. A la primera en que Dios nos dijo no, a la primera que Dios guardó silencio, dijimos, ay, el Señor no me oye. Y ahí en donde el diablo va a utilizar su estrategia para desanimarnos. Mire que el diablo no necesita que nosotros caigamos en adulterio, caigamos en fornicación, en borrachera o inducirnos a ser asesinos para apartarnos de la comunión. No necesita que nosotros hagamos esas cosas. Simplemente lo que el diablo necesita es que usted se desanime. Eso es todo. No necesita que cometamos esos pecados. Simplemente con desanimarnos, el diablo llega y nos dice, ¿te fijas? Dios no te oye. ¿Verdad? No le interesas. ¿Cómo es que dice que es tu padre? Y le estás pidiendo, ya le pediste una vez. ¿Que acaso si vas donde tu padre, le pedí una vez y él te responde? Pero estás pidiéndole a Dios y él no te responde. No te oye, no eres digno, te dice el diablo al oído. No eres digno. Dios debe estar muy ocupado, no le interesas. Y entonces viene ahí el diablo a sembrar la cizaña, la duda en aquel cristiano que no entiende que orar es un llamar insistente,
constante, sin desmayar. Por eso es la lección de Lucas 18, la lección principal del texto de Lucas 18, donde aparece entre esas historias la del fariseo y el publicano, la de la viuda persistente y otra historia muy bonita, es precisamente que el Señor nos da la lección del orar constantemente sin desmayar. Así que, hermanos, cuando nosotros volvamos a escuchar esas palabras, esas tres palabras que son el buscar, el pedir, el buscar y el llamar, no las veamos como simple una repetición o porque Dios está insistiendo en algo. No, no es simplemente una repetición. No son palabras redundantes. Todo por el contrario, el Señor quiere que nuestras oraciones sean agradables, que vengamos a Él y veamos la oración no como un rito, sino como una expresión espontánea de lo mucho que nosotros necesitamos. Cuando vengamos a Él, entendamos que necesitamos buscarle con insistencia, pedirle a Él con confianza, pero también poner de nuestra parte. Cuando venimos a Él en oración, debemos entender que necesitamos llamar, persistir, y el Señor a su debido tiempo va a responder conforme a su infinita providencia. Este ha sido el devocional de este día miércoles. Que el Señor Todopoderoso les guarde. No queremos despedir este mensaje, este devocional, este estudio, este momento, sin recordarle a usted, apreciable amigo, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesús también te está buscando, también está anhelando que tú vengas nuevamente a la comunión. Te has apartado, te has retirado, como el hijo pródigo. Ahí está nuestro Padre, nuestro Dios Todopoderoso, haciéndote el llamado al arrepentimiento a través de Jesucristo, tu Hijo amado. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si escuchas la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Hermano, es el momento de arrepentirte sinceramente y decirle al Señor, ¿verdad?, que te arrepientes de haber hecho esa obra, esa palabra, esa acción negativa, y el Señor te va a perdonar. Y si usted no ha obedecido al Evangelio, si todavía no está en la comunión, te animamos, apreciable amigo, a que usted pueda nacer del agua y del Espíritu, que usted pueda obedecer al Evangelio, creyendo en Jesús como tu Salvador, arrepintiéndote de todos tus pecados, confesando su nombre, diciendo, creo que Jesús es el Hijo de Dios, y siendo perdonados, y siendo bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el Señor te va a perdonar todos tus pecados, ¿verdad? Entonces, te animamos y aprovechamos esta oportunidad para que prontamente usted pueda obedecer el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Iglesia de Cristo, este servidor y su siervo, estamos dispuestos a ayudarte a dar ese paso de obediencia. Nos despedimos con una preciosa alabanza que dice en nuestro libro de canto, yo me gozo toda la semana, el versículo 17 en el libro de canto. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llevar domingo sigo con el gozo. ¿Sabes tú por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Amén. Amén. Sigamos entonces, hermanos, con ese gozo. Nos despedimos en palabras de oración y también incluiremos en esa oración algunas peticiones, sobre todo por nuestra nación y por la circunstancia que está pasando el mundo y nuestro país. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por este momento en el cual hemos sido instruidos, edificados conforme a tu palabra. Dios Todopoderoso, rogamos a esta hora la bendición por tu pueblo, por la Iglesia de Cristo, Señor, por esta nación, también por aquellos que no te han obedecido, Señor. Es la oportunidad para rogar por ellos, para que de esa manera, Padre eterno, Dios Todopoderoso, tengamos la oportunidad para aprovechar este tiempo y buscarte de corazón, buscarte a ti, Señor, en los momentos de adversidad, en los momentos de angustia,
venir delante de tu presencia sabiendo de que usted es nuestro ayudador, es nuestro hermano mayor. Padre de la gloria, bendice nuestra nación. Gracias, Señor, porque muchas personas, muchos hermanos en Cristo han salido victoriosos de esa enfermedad. Han sido declarados sanos, Señor. Por tu poder, por tu providencia, Señor. Usted está ahí con los médicos también, con la medicina, con la ciencia que usted ha dejado para que podamos nosotros ser curados. Todo viene de ti, Señor. Todo viene de ti. Por eso honramos y bendecimos tu santo y precioso nombre. Bendice nuestra nación. Provéele, Señor, las cosas necesarias, Padre, de este país. Esas cosas vitales, empleo, salud, seguridad, paz, que tanto necesita este pueblo tan sufrido y que tanto ha padecido. Confiamos pues que usted, conforme a su providencia, hará. Conforme a su providencia, nos ayudará. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Bendiciones, hermanos y amigos. Recuerde, próximo viernes, el estudio doctrinal. Que Dios les bendiga.